Buenas noches a todos. Aquí estamos, un grupo de socios de Astromares. Estamos todos aquí, os he convocado para esta presentación que nos va a hacer Manolo, porque surgió en el grupo el tema de la velocidad de la luz, cómo se había calculado, y queríamos hacerlo de forma real, haciendo mediciones desde casa con los telescopios, y eso es complicado. Entonces dijimos, bueno, y con Stellarium se puede. Entonces ese reto, Manuel Jiménez, quien si no, cogió el reto eso y trae para acá. Voy a ver si calculo la velocidad de la luz con Stellarium. Y tenemos cálculos, ¿no? Entonces vamos a repetir ese experimento que se hizo hace ya un par de siglos. A ver qué velocidad nos sale. ¿El Michelson Morley ese, cómo se llama? Rommel, ¿no? ¿No era el experimento de Michelson Morley? Ole Romer. Ole Romer. No sé cuál es. Pues cuéntanos, ¿qué hizo Ole Romer, Manolo? Bueno, pues nada, voy a presentaros porque voy a empezar a explicaros un poquito el tema. Voy a presentar, ¿vale? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve bien. Vale, vamos a quitar esto. Bien. Voy a cambiar un poquito para yo verlo también grande la forma del diseño. Ahí está. Bueno, pues nada, lo dicho, todo esto surgió, no sé si os acordáis que hace algún tiempo colgué un pequeño articulillo en el chat en el chat del grupo, explicando un poquito desde el punto de vista teórico qué es lo que hizo Romer. Y a raíz de ahí, pues Antonio, como ha dicho, me propuso pues volverlo a hacer, ¿no? A que lo hiciera con ayuda de Stellarium, porque la verdad es que hay que tomar medidas con 6 meses de diferencia, entonces era complicado hacerlo, ahora lo veréis porque era muy complicado hacerlo midiendo, ¿no? Midiendo del natural. Así que con ayuda de Stellarium, pues me puse a ello. Me ha costado trabajo, hay que decir que me ha costado trabajo, un poquito por culpa mía, de que a veces hacía las cosas mal y no me salían, pero al final sí, al final ha salido. Bueno, pues voy a empezar recordando la teoría. Vamos a empezar recordando la teoría. Bien, bueno, pues como diciendo, vamos a empezar explicando, recordando la teoría, ¿no? Qué es lo que, en teoría, qué es lo que habría que hacer, ¿no? Bien, bueno, pues leo un poquito porque para no andarme por la rama. En el tiempo que tarda Io en describir una órbita alrededor de Júpiter, la Tierra avanza un trozo en su órbita. Si en una órbita de Io la Tierra va de A a B, de aquí a aquí, de A a B, tanto en A como en B están a la misma distancia de Júpiter, por lo que la luz recorre el mismo camino. Y el tiempo transcurrido es exactamente el periodo de Io, porque no hay retraso de la luz, puesto que la luz ha empleado el mismo camino en ir hasta A que en ir hasta B. Vale, ahí viene. Pero en la siguiente órbita de Io, la Tierra ya se habrá movido. La Tierra irá de B a C. Y ahí, pues, el C, en este punto, está más lejos la Tierra está más lejos de Júpiter, por lo tanto, la luz tarda más en ir de Júpiter a C que de Júpiter a B. Entonces, lo que nosotros medimos es el tiempo que nosotros medimos desde B hasta C, no es un periodo de Io, sino es el periodo de Io más el tiempo que tarda la luz en ir de B a C, o sea, en recorrer este caminito, en recorrer el camino de B a L1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, bien. Bueno, pues en otro periodo más de Io, la Tierra irá de C a D. Y ahora el tiempo que transcurre entre el tiempo que nosotros medimos, que transcurre desde B hasta D, serán 2 periodos más el tiempo que ha tardado la luz en ir de B a D. O sea que la longitud BC más la longitud CL2. BL1 más CL2.
¿Con esto qué estamos diciendo? Con esto estamos diciendo que los retrasos se van acumulando. A medida que la Tierra va moviéndose, alejándose de Júpiter, cada periodo se aleja, se retrasa un poquito. Pero todos esos poquitos se van acumulando. De manera que cuando la Tierra esté en N, 6 meses después aproximadamente, pues tendremos que el tiempo que ha transcurrido, que nosotros medimos desde B hasta N, será el número de periodos que ha transcurrido con un retraso que será la multiplicación de ese número de periodos por el retraso de cada periodo. O sea, el retraso total será N por L. Si N es el número de periodos y L es el retraso de cada periodo. ¿De acuerdo? Si suponemos que el retraso en cada periodo es el mismo, que es una suposición, que es una aproximación, realmente no tiene por qué ser el mismo, pero si suponemos que es el mismo, pues entonces lo que tenemos es que el retraso es el tiempo, el retraso en esos N periodos, es el tiempo que ha transcurrido, que ha necesitado la luz para viajar desde B hasta N. Luego la velocidad de la luz será esta distancia, que son del orden de 300 millones de kilómetros, 2 unidades astronómicas, dividido por NL. O sea, el número de periodos que ha transcurrido hasta llegar a N desde B y multiplicado por el retraso de cada periodo. Esa es la teoría. Y yo creo la habéis entendido, ¿no? ¿Alguna duda? Paradme ahora si tenéis alguna duda sobre la teoría, en principio. No hay dudas, ¿no? No oigo dudas. Vale. Bueno, pues esa es la teoría. Perdona, Manolo, que es que no me tenía apagado el micro. La longitud del arco que hace de B a C y de C a D, esa medida... La longitud del arco es el tiempo que transcurre en un periodo de Io. Vale. O sea que la unidad es el periodo de Io, ¿no? Exactamente, el periodo de Io. Cada vez que hace un periodo tenemos un arco nuevo. Exactamente. Manolo, pero el periodo de Io es muy poco, ¿no? Es muy corto porque Io orbita muy rápidamente, ¿no? Evidentemente este dibujo está exagerado. El periodo de Io es de unas 42 horas y media aproximadamente. Luego la Tierra se ha movido muy poquito. Luego lo vais a ver. Luego el número de periodos desde B hasta N es de más de 100 periodos. Claro. O sea que esto no son 4 o 5. Esto no está a escala, evidentemente. El dibujo no está hecho a escala. Pero para que lo veáis, porque si lo hago muy chiquitito, entonces no se ve. Bien, bueno, la teoría es impecable, como digo, pero llevarla a la práctica hay que solventar una serie de dificultades. La primera es determinar con suficiente exactitud el periodo de Io. Para ello hay que tomar como punto de referencia un punto de la órbita de Io que no se ve afectado por el cambio de posición de la Tierra. No vale tomar 2 puntos que estén a la misma distancia. Este fue mi primer error. O sea, ya he comentado que he tenido varios errores en el desarrollo y este fue mi primer error. Yo empecé a tomar un punto a una determinada distancia de Júpiter, Io a una determinada distancia. Y me di cuenta de que ese punto no valía porque, por lo que explico aquí, porque esa distancia que medimos es una proyección de la distancia verdadera y depende de nuestro punto de vista, pudiendo ocurrir que 2 puntos distintos de la órbita de Io tengan su proyección a igual distancia. Y entonces no estoy midiendo un ciclo completo de Io, estoy midiendo o más o menos. Y claro, ya es el lío, ¿no? Ya me salen periodos muy variables y me salían cosas realmente que no funcionaban. Vale, 2 puntos fijos, entonces, independientes de la posición de la Tierra, son la entrada y la salida de Io en el cono de sombra de Júpiter, o sea, este o este. Porque eso depende de la posición relativa de Júpiter y el Sol, pero no para nada de la Tierra, no depende de la posición de la Tierra. El momento en el que Io entra en la zona de sombra de Júpiter o en el momento en el que Io sale de la zona de sombra de Júpiter, pues eso depende de la posición relativa entre Júpiter y el Sol, pero no de la Tierra. Luego, son buenos puntos de referencia. El problema es que hay que tener cuidado con 2 cosas. Primera, con que ese punto de entrada en la zona de sombra, no coincide
con el momento en el que nosotros vemos que Júpiter oculta a Io. Aquí se ve perfectamente el dibujo. Vamos a suponer que estamos en la posición C, la Tierra está en la posición C, y cuando nosotros vemos que Júpiter oculta a Io es en este punto. En este punto es cuando vemos que Júpiter oculta a Io, pero no es el momento en el que Io entra en la zona de sombra. Y el momento en el que Io sale de la ocultación de Júpiter, desde nuestro punto de vista, está todavía en la zona de sombra. No lo vemos porque está todavía en la zona de sombra. O sea, que lo que nosotros medimos, si nosotros medimos en el momento en el que entra en la ocultación y sale de la ocultación, lo que medimos es todo esto. Porque en este momento es cuando lo vemos entrar, no lo vemos salir de la ocultación. Cuando vemos a Io, cuando sale no de la ocultación, sino del cono de sombra de Júpiter. Entonces, ese punto tampoco valía. Fue otro punto que tomé y tampoco me servía. Así que, definitivamente, pues me decidí ya a tomar el punto en el que Io sale del cono de sombra. No pude coger el que entra porque da la casualidad de que los dos puntos, el que entra y el que sale, no se pueden ver en un mismo ciclo. No se pueden ver a la vez, como veis bien también aquí. O sea, durante todo este ciclo de movimiento de la Tierra, no vemos la entrada de Io en el cono de sombra, porque el propio Júpiter no lo oculta, no lo vemos. Durante estos 6 meses solo vemos la salida de Io del cono de sombra, y durante estos otros meses lo que vemos es la entrada, pero no la salida. La entrada de Io en el cono de sombra, pero no vemos la salida. Cuando está la Tierra por aquí, pues no he hecho el dibujo, pero yo creo que está claro. El ángulo, cuando veamos salir a Júpiter, a Io de Júpiter, ya hace rato que salió del cono de sombra. Luego, tenemos que, como bien explico aquí, ambos puntos no se pueden ver a la misma época del año. 6 meses al año vemos uno y los otros 6 meses vemos el otro. Bien. Pues lo que hizo Romer fue pues tomar como punto de referencia el momento en el que salía del cono de sombra Io, ¿vale? Eso lo tomó como punto de referencia. Fijaros, quiero insistir mucho en eso, en la diferencia que hay según la posición de la Tierra, la diferencia que hay entre la distancia de la salida de Io del cono de la sombra y según la salida. Fijaros que aquí, cuando estamos cerca de la oposición, pues el cono de sombra casi coincide con el contorno del planeta, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero no hay mucha. Aquí está Io saliendo del cono de sombra, pero el cono de sombra está un poquito más para allá del contorno, de la superficie de Júpiter. Cuando está cerca de la conjunción, pues fijaros la diferencia que hay. O sea, todo esto es cono de sombra. Mientras Io sale por aquí, no lo vemos. Aquí es cuando lo vemos. Todo esto ha recorrido Io fuera ya del eclipse, por decirlo de alguna manera, de la ocultación, pero no lo vemos porque está dentro del cono de sombra. Por lo tanto, el decir cuando Io salga de la superficie de Júpiter no es un buen punto de referencia. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos ya definitivamente, bueno, todavía no. Hay otro problema que retrasa los ciclos. Hay otro problema que provoca retraso en la medida del tiempo. Hay otro problema que hace que el tiempo que medimos desde B hasta N no sea exactamente el número de periodos, ni tampoco el número de periodos más el tiempo que tarda la luz en ir de B a N. No, porque hay otro problema. Y es que Júpiter se mueve. Y como Júpiter se mueve, pues cambia la posición de vista. El punto de vista cambia. Y ese cambio en el punto de vista introduce un retraso incluso mayor que el retraso provocado por el tiempo que tarda la luz en ir de aquí a aquí, en ir de B a N.
En los 6 meses que transcurre desde B hasta N, Júpiter se ha desplazado un ángulo A, este ángulo que tenemos aquí, ¿vale? Se ha desplazado un ángulo A. Bien. Y por lo tanto, el punto de emergencia de Io, del cono de sombra, también se ha desplazado al mismo ángulo. Lo vemos aquí en el dibujo perfectamente. Fijaros que está en la misma línea y esta línea es paralela a esta. Entonces, aquí estaba sobre la vertical prácticamente, el punto de emergencia, pero aquí no. Aquí la vertical está aquí. Se ha desplazado el punto en el que sale del cono de sombra, Io, se ha desplazado todo este ángulo, que es también el ángulo A. Luego, el retraso total que nosotros medimos, cuando medimos el tiempo que transcurre desde B hasta N, el retraso total no será solo el tiempo que tarda la luz en ir de B a N, sino también el tiempo que tarda en Io en ir de aquí a aquí, en recorrer ese ángulo. O sea, tenemos 2 retrasos. Y este retraso era complicado. Este retraso era mayor que el de la luz y además más difícil de medir, porque hacía falta saber con mucha exactitud pues, el tiempo en el que Júpiter tardaba para calcular este ángulo. El tiempo ahora lo calcularemos después. El tiempo que Júpiter tardaba en hacer su recorrido, o sea, el año de Júpiter, había que saber con bastante exactitud también la velocidad a la que iba Io. En fin, había que saber una serie de datos con bastante exactitud que en aquellos tiempos no se sabía, en los tiempos de Romer, con suficiente exactitud. Entonces, ¿qué hizo Romer? Pues Romer, para solventar la dificultad del movimiento de Júpiter, pues lo que hizo fue tomar tiempos de varias posiciones cercanas a la cuadratura. La cuadratura es cuando forma la Tierra con el Sol y Júpiter un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando eso ocurre, pues Romer tomó tiempos de varias posiciones separadas un ciclo, separadas un periodo de Io. O sea, aquí en A tomó medidas. Cuando vuelve a aparecer, aquí en A, vio aparecer Io del cono de sombra. Cuando lo vuelve a ver aparecer, está en B, la Tierra. Cuando lo vuelve a ver aparecer de nuevo, está en C. Y cuando lo vuelve a aparecer de nuevo, está en D. ¿Con eso qué ha conseguido? Pues con eso ha conseguido medir 3 periodos de Io. Uno, el del tiempo que va de A a B, otro el tiempo que va de B a C y otro el tiempo que va de C a D. Y ahora lo que hizo fue... Hoy me he pasado de línea, perdón. Y ahora lo que hizo fue pues, calcular a la media, ¿no? Calcular el tiempo medio y ese era el tiempo, digamos, el tiempo medio. Ese tiempo que calculó, ese periodo que calculó, lo comparó con el periodo que había calculado antes muy cerca de la oposición. Y claro, este periodo le salió un poquito más grande que este. Un poquito más grande. Y ese poquito más grande que le salió, pues era el retraso. El retraso como consecuencia del movimiento de A a B, o de B a C, o de C a D. Él consideró que el retraso siempre era el mismo, y entonces, pues lo único que tuvo que hacer para calcular la velocidad de la luz, pues lo que hemos dicho en la teoría, ¿no? Dividir esta distancia entre el número de periodos medidos hasta esta distancia y multiplicado por ese retraso que había medido. Esa diferencia de periodo entre el periodo medio que había medido aquí y el periodo que midió en la oposición. Y así obtuvo la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hizo. Además, no podía medirla en N, porque me imagino que en N Júpiter no era visible, ¿no? ¿Perdón? Que en la posición N, todo lo que vaya más allá de la posición D o un poco más avanzada, no se puede medir porque Júpiter no es visible desde la Tierra, ¿no? Claro, es que si nos metemos más en la conjunción, en la mismísima conjunción, el Sol tapa a Júpiter. Correcto, entonces no se puede medir. Entonces hay que medirlo muy cerquita de la conjunción, lo más cerquita posible. O sea, existe un problema, digamos, importante para observarlo de verdad, para hacer esa medida de verdad y no hacerla con Stellarium.
Y el problema es, pues eso, que aquí había que medir muy cerca del Sol. Y el Sol molestaba, evidentemente, el Sol molestaba muchísimo, claro. Entonces había un problema serio a la hora de tomar esas medidas. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hizo Rommel, con la ventaja de que trabajamos con Stellarium. Y Stellarium nos permite dos ventajas. Nos permite la ventaja de ver el Sol de día, ver el planeta de día. Nosotros podemos quitar la atmósfera, con Stellarium sabéis que podemos quitar la atmósfera y entonces el Sol ya no se ve azul, ya no deslumbra el Sol, ya vemos negro el cielo porque hemos quitado la atmósfera. Entonces esa es una ventaja que no tenía Rommel. Y otra ventaja es que podemos ver por debajo del horizonte. Con Stellarium podemos quitar el horizonte y ver por debajo del horizonte. Y entonces, en un momento dado en el que el Sol esté debajo del horizonte, o sea, sea de noche, y Júpiter esté muy cerca del Sol, lo podemos ver con Stellarium sin problema quitando el horizonte. Esa ventaja no tenía Rommel porque no tenía Stellarium. Bueno, en fin, voy a lo que hice. Yo tomé el tiempo en 4 puntos, igual que Rommel. Tomé el punto en 4 puntos. Mi intención era hacer lo mismo que Rommel, calcular la media, porque yo pensé que no me iban a salir exactamente el mismo periodo. Pero me encontré con la sorpresa de que me salieron en los 3 periodos que me di, de A a B, de B a C y de C a D, me salió exactamente en el mismo periodo, 42 horas, 28 minutos y 50 segundos. Me salió exactamente el mismo. O sea, no tuve que hacer media porque me salió exactamente la misma y evidentemente la media era esta, curiosamente. Bueno, después me di cerca de la oposición. 2 puntos muy cercanos a la oposición. Volví a medir el tiempo que transcurría entre 2 salidas consecutivas de Io de la zona de sombra. Y me salió 42 horas, 28 minutos y 40 segundos. O sea, hay una diferencia de 10 segundos. 10 segundos entre lo que había medido por aquí y lo que medí aquí. Pues además volví, no solo eso, sino después tomé una medida cerca de la conjunción. Otra vez tomé una medida con 2 salidas sucesivas de Io cerca de la conjunción. Tomé otra medida y me volvió a salir 42 horas, 28 minutos y 50 segundos. Me volvió a salir exactamente lo mismo otra vez. Así que supuse que los retrasos eran constantes. Desde aquí hasta aquí los retrasos eran constantes y eran de 10 segundos. Por lo tanto, ya tenía yo el retraso, 10 segundos. ¿Cuántos periodos fueron de aquí a aquí? Pues conté los periodos, bueno, dividí el tiempo entre el periodo este, lo dividí y me salieron 111 periodos. Así que multipliqué 111 por 10, me salieron 110 segundos y la velocidad de la luz, pues fueron las 2 unidades astronómicas, más o menos aproximadamente los 300 millones de kilómetros, dividido entre los 1100 segundos y me salió 270.000 kilómetros por segundo. Rommel calculó 225.000, la velocidad la calculó en 200, yo la he calculado en 200, o sea, la precisión ha sido mejor que la de Rommel. 270.000 kilómetros. Bueno, pero no me quedé ahí. O sea, yo por fin había conseguido, después de varios intentos, ya digo que me costó varios intentos, por todo porque tomaba puntos de referencia erróneos, hasta que no tomé el punto de referencia a la salida de Io del cono de sombra, no me funcionó. Pero no me quedé ahí. A mí se me había quedado la idea de que Júpiter se mueve. Júpiter se mueve. Este retraso realmente no es el retraso que yo medía. El retraso, estos 1110 segundos, no fue un retraso que yo medí realmente. Esto era multiplicar el número de periodos por el retraso de cada periodo. Pero el retraso total, luego para atrás, el retraso total que yo medía desde esta posición hasta era de horas. Era de horas.
no de 18 minutos y medio, que son 1110 segundos, era de horas. No de... Claro, era consecuencia de que no había tenido en cuenta el otro motivo del retraso, el del movimiento de Júpiter. Así que intenté tenerlo en cuenta. Seguí con mis cálculos ya que estaba. Y digo, bueno, pero no lo vamos a dejar aquí. Vamos a calcular aproximadamente el ángulo y el tiempo, el ángulo este A, y el tiempo que tarda Io en recorrer ese ángulo. Y el verdadero retraso, y así podremos calcular el verdadero retraso, el retraso verdadero, el retraso que yo mido, no el otro. Vale, pues vamos a ello. Primero que había que calcular era este ángulo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si Júpiter, esto lo miré, claro, evidentemente, si Júpiter, el año de Júpiter dura 11,86 años, pues con una sencillita regla de 3, podemos calcular cuánto tarda si en 11,86 años recorre 360 grados, suponiendo que Júpiter vaya a velocidad constante, había que suponer eso, que no es cierto, pero bueno, es una aproximación. Suponiendo que Júpiter vaya a velocidad constante, pues podemos calcular con una regla de 3 qué ángulo recorre Júpiter en 6 meses, que es más o menos el tiempo que ha transcurrido desde B hasta N, el tiempo que ha tardado la Tierra en ir de B a N. Y con esa reglita de 3 me salieron 15,2 grados. Así que Júpiter se ha movido 15,2 grados. Y entonces el ángulo este es de 15,2 grados. Ahora lo único que hacía falta era saber cuánto tiempo tardaba Io en recorrer un ángulo de 15,2 grados en su órbita. Como el periodo de Io era este, el que yo había calculado, que pasado ahora sale 42,478 horas, pues de nuevo una simple regla de 3. Si en este tiempo Io recorre 360 grados, pues ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 15,2? Aplicamos de nuevo una regla de 3 y me salió 1,79 horas. O sea, por un lado tenemos un retraso de 1,79 horas, que es el tiempo que tarda Io en recorrer este ángulo, y por otro lado tenemos un retraso de 110 segundos, que son 18 minutos y medio, que es el tiempo que tarda la luz en ir de aquí a aquí. Si sumamos los dos retrasos, me sale 2 horas y 6 minutos. 2 horas y 6 minutos. Bien, pues vamos ahora a comprobar si los cálculos son más o menos buenos o no. ¿Y cómo lo comprobamos? Pues vamos a medir el retraso, vamos a medir de verdad el retraso total, el retraso real. Cerca de la posición, cuando yo cogí un punto en el que Io salía del cono de sombra cerca de la posición, era esta fecha. Fue el 8 de diciembre del 2024 a las 10 de la mañana y 3 minutos y 25 segundos. Fue esta fecha. Con Stellarium, claro. Me fui acerca de la conjunción. Otra vez, cuando Io salía del cono de sombra de Júpiter. Y fue el 22 de junio del 2025. Bueno, será, estamos hablando ya de futuro. El 22 de junio de 2025 a las 22 horas y 13 minutos y 50 segundos. Fijaros en la ventaja que yo tenía al utilizar Stellarium, no solo porque podía predecir el futuro, no tenía que esperar a las 22 de junio para hacerlo, esta medida, sino porque aquí, fijaros que es de día. De día medir la salida en el que Io sale del cono de sombra, de día, pleno día, con el sol iluminando, con el cielo azul, pues ya sabéis lo complicado que es. Sería muy complicado, a lo mejor posible, pero muy complicado. Pero es que aquí sería completamente imposible, porque fijaros que aquí son las 10 de la noche. Es de noche, el sol está debajo del horizonte. Esta medida está hecha debajo del horizonte, gracias a que Stellarium me permite a mí ver debajo del horizonte. Pero si no, no podría tomar esta medida. Bueno, pues sin más demora, restando los tiempos, me salió un tiempo total de 4.716,17 horas. Si multiplicamos 111 periodos por, aquí utilicé 42,47, hice una aproximación de 42,47.
el periodo de Io, me sale 4.714,17. Fijaros que coincide con 17. O sea, son 2 horas exactas. Me sale un retraso del tiempo teórico al tiempo real, me sale un retraso exactamente de 2 horas. El retraso que habíamos calculado era de 2 horas y 6 minutos. El retraso que teóricamente habíamos calculado era de 2 horas y 6 minutos. O sea, un error de 6 minutos en 2 horas. Un 5% de error. Solo un 5% de error. Claro, ahora me podéis decir, bueno, pero es que están haciendo un poquito de trampa. Porque en realidad este periodo no es el que tenía que haber puesto. Tenía que haber puesto este, que es el que has calculado. Tenía que haber puesto este. Tenía que haberle añadido un 8 en las milésimas. Había que haberle añadido un 8 en las milésimas. ¿Y sabéis qué pasa si se le añade un 8 en las milésimas? Pues que varía 45 minutos. Que varía 45 minutos. En eso. Por eso, cuando Romer habló de su trabajo, despreciando el movimiento de Júpiter, Cassini, que era el director del observatorio, le dijo que no se puede despreciar el movimiento de Júpiter y que además, contando el movimiento de Júpiter, se mete un error, trabajamos con un error superior al tiempo que previsiblemente tardaba la luz. Luego, el tiempo que tardaba la luz entraba dentro del margen de error del cálculo total. Así que no se podía asegurar ni si era verdad ni si era mentira, porque el cálculo entraba dentro del margen de error. Y por eso no se lo creyó Cassini. Os quiero aclarar otra cosa. Si miráis en Internet cuál es el periodo de Io, os pone 42,46. Os pone 42,46 horas. El más exacto que os pone es 42,46. Pero ese es el periodo siderio. Io, igual que la Luna, tiene 2 periodos. Tiene un periodo siderio y un periodo sinódico. O sea, una cosa es el tiempo que transcurre entre 2 apogeos o 2 apoastros, y otra cosa es el tiempo que transcurre en estar otra vez en exactamente la misma posición respecto del planeta, respecto de Júpiter, porque Júpiter se mueve. Eso es lo que nos pasa a la Luna con el Sol, con la Tierra. Sabéis que hay una diferencia importante de unos 2 días entre el periodo siderio de la Luna y el periodo sinódico de la Luna. O sea, el periodo siderio es el tiempo que la Luna tarda en estar otra vez muy cerca de la Tierra, en su perigeo, y el periodo sinódico es el tiempo que transcurre entre 2 lunas llenas, por ejemplo. Y no coinciden. No coinciden, ¿por qué no coinciden? Porque la Tierra se mueve. La luna llena depende de la posición relativa entre la Tierra y la Luna. Y como la Tierra se mueve, pues introduce un retraso. Aquí pasa lo mismo. Estuve buscando por todos lados, que no lo he encontrado, cuál era el periodo, porque en realidad lo que yo estoy midiendo, si estoy midiendo 2 momentos en el que Io sale del cono de sombra, no estoy midiendo el periodo siderio, estoy midiendo el periodo sinódico, no el siderio. Estuve buscando por todos lados cuánto era el periodo sinódico de Io. No lo he encontrado por ningún lado. Así que lo que he hecho es calcularlo. Porque como no lo he encontrado, lo que he hecho es calcularlo. Vamos a calcular el periodo no siderio, sino sinódico de Io. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues vamos a ver. Júpiter da una vuelta entera, lo puse en días, en 4.329 días. Esos 11,86 años son 4.329 días, aproximadamente, en 360 grados. El periodo en días de Io es de 1,77. Luego, vamos a ver qué ángulo recorre Júpiter
en este tiempo, en 1,77 días aproximadamente, pues me salió este ángulo, 0,147 grados. Vale, ese es el ángulo que se desplaza Júpiter. Eso es lo que tiene que desplazarse Io de más para volver a estar en la misma posición relativa respecto de Júpiter. ¿Y cuánto tiempo tarda Io en desplazarse este ángulo más? Hasta estar otra vez en la misma posición respecto de Júpiter. Pues si Io tarda 42 horas y media aproximadamente en recorrer 360 grados, en recorrer esto, pues tardará X. Me salió esto, 0,017 horas. O sea, que si a los... Uy, perdón, que está adelantado. Si a los 42,6 que dice la teoría que es el periodo sidéreo de Io, le añadimos 42,46, perdón, le añadimos esos 0,017, me sale 42,477. 477. Periodo que yo medí, 42,478. O sea, hay una diferencia de una milésima de hora, que son algo así como, creo que son 3 segundos y medio o algo así. Entre el periodo, yo estaba midiendo el periodo no sidéreo, sino el periodo sinódico. Y vuelvo a decir lo mismo. ¿Problema que tenemos? Pues si aquí meto mi cálculo, me sale un error de más de 50 minutos, que es un error importante, que es un error... pero es que lo que hemos utilizado han sido muchas aproximaciones. Es que no podemos hacerlo más exacto porque hemos utilizado muchas aproximaciones. Hemos supuesto que la velocidad de Júpiter es constante, hemos supuesto un montón de aproximaciones. Por eso, pues Cassini decía que no le convencía lo que decía Rømer, porque no se podía ni afirmar que sí, ni afirmar ni negar. Porque como esos cálculos entraban dentro del margen de error, pues no se podía decir ni que fuera verdad ni que fuera mentira. Era cuestión de que me lo creo o no me lo creo. Y bueno, y con esto, y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Estupendo. Sí. ¿Hay alguna pregunta antes de dejar de presentar? ¿Y que tengo que poner la imagen? Rubén, levanta la mano. Venga, Hola, Manuel. Dime. Muchísimas gracias por la presentación, que es súper interesante. Tengo una pregunta que quizás sea un poco más de concepto que de los cálculos. Perdona, ¿puedo dejar de presentar y nos vemos? Porque no vas a necesitar ningún dibujo de los que hay, ¿no? No, creo que no. No. Para esa pregunta. Vale, pues voy a dejar de presentar, a ver cómo dejo de presentar aquí. Fin de la presentación, salir. Ya estamos todos. Y ahora ya está. Ya dejo de presentar, muy bien. Voy a cambiar el diseño. Vale, dime, cuéntame. Mi pregunta es, lo que este hombre intentó medir, al fin y al cabo es un fenómeno físico, es decir, él midiendo la naturaleza estaba midiendo por un lado la geometría del movimiento, tanto de Júpiter como de Io con respecto a la Tierra, y además estaba midiendo el efecto, por así decir, natural de lo que tarda la luz en llegar hasta la Tierra. Estaba jugando con los dos efectos y eso fue lo que utilizó para poder hacer esa medición. Sin embargo, nosotros con Stellarium, cuando hacemos este tipo de cálculo, en realidad Stellarium, que no es más que un motor que lo que hace es mover un determinado algoritmo, mueve la mecánica. No creo que Stellarium esté metiendo, además de la mecánica, la física que hay detrás en el movimiento de la luz. Puede ser... por eso no soy capaz de identificar... Vamos a ver, Stellarium lo que hace, Stellarium sí mete la física. Stellarium lo que hace es decirnos cómo lo vemos y en qué momento vemos nosotros cada cosa. O sea, Stellarium nos dice cuando llega cuando fue la oposición que yo me di, que fue en diciembre, creo que fue el 8 de diciembre, Stellarium me estaba diciendo en qué momento en esa fecha yo veía a Io salir del cono de sombra. Correcto. Pero Stellarium para hacer ese cálculo... Y después me decía Stellarium el 22 de junio, cuando yo veía de nuevo salir a Io del cono de sombra. Correcto, ¿Cuándo lo veía yo?
Eso es, pero en todos esos cálculos, Stellarium lo que tiene por detrás, me imagino, será una álgebra, y me imagino que también tendrá alguna de proyecciones de luces, pero sobre todo para hacerlo visible. Pero mi pregunta es, ¿tendrá Stellarium también dentro el efecto de cuánto tarda la luz en venir desde Io hasta aquí? ¿Eso estará metido dentro del...? Por eso tengo esa duda. Sí, está metido, está concepto. metido. Está metido porque el Stellarium lo que nos ofrece es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista. Entonces, está metido incluso el retraso de la luz, pero no solo el retraso de la luz, está metido el retraso de la luz siempre, siempre. O sea, incluso en la oposición, cuando yo veo salir a Io de Júpiter, el tiempo que me marca Stellarium no es el tiempo real. Es el tiempo real más el tiempo que ha tardado la luz en llegar hasta mí. O sea, que ese simulador tiene incluso los efectos de la luz metido dentro de su álgebra. Me parece súper interesante. Es muy bueno. El Stellarium es realmente bueno, sí. Gracias, muchas gracias. Manolo, al principio de la presentación ha insistido mucho en que cuando nosotros vemos la ocultación de Io, eso es desde el punto de vista de la Tierra, pero que no es realmente el momento en el que está detrás, entrando en el cono de sombra o saliendo del cono de sombra, sino que es el momento en el que lo vemos o el momento en el que lo dejamos de ver, ¿no? Exactamente. Pero es tan grande el error que hay que tener en cuenta eso. Si tú solamente te basas en lo que ves, el error es muy grande. Si recuerdas la imagen que yo te he puesto, en la conjunción, el cono de sombra tiene una distancia respecto de la superficie del planeta casi igual al diámetro del planeta, casi igual al diámetro del planeta. O sea, que el error es del orden de casi el diámetro del planeta. Sí, pero eso es cuando tú ibas a la conjunción, ¿no? Claro. En la cuadratura no era tanto, ¿no? Respecto a la oposición, ¿no? El error era muy pequeñito, ¿no? Sí, no, claro, en los dos sitios el error es muy pequeñito, pero hay que tener en cuenta que, hombre, que hay algo de error, que el error va a ser pequeñito, evidentemente. Cuando yo medía la conjunción, no, la cuadratura. Cuando yo medía en la cuadratura, ahí había una gran diferencia. En la oposición, tanto en la oposición como en la conjunción, la posición es casi la misma están casi en la misma vertical. La Tierra está prácticamente en la misma vertical, más cerca o más lejos, pero está en una posición relativa prácticamente la misma. Y fíjate que lo he quitado, la presentación. Sí, pero recuerdo la imagen, vamos. Que la distancia que hay entre Io y la superficie del planeta en los dos tiempos que yo he medido para determinar el periodo, para determinar el tiempo, la distancia es prácticamente la misma. Hay muy poquita diferencia. Entonces, bueno, si solo tengo en cuenta el punto de oposición y el punto de conjunción, pues sí, pues a lo mejor podría hacer un cálculo también con buena aproximación, suponiendo la ocultación, y no el cono de sombra, sino la ocultación. Pero si ya me voy a más alejado, me voy a... Es que no sé dónde leí yo que Romer lo que hizo fue mirar la ocultación, el momento de la ocultación, ¿no? No, por lo menos si lo explican los textos, que no, fue más complejo. Bueno, yo ya no sé si fue la ocultación o el cono de sombra. El cono de sombra, en realidad, lo que te hace es una salida de Júpiter, es cuando lo vemos. Sí, no es cuando sale de la superficie. Porque sale de la superficie, pero todavía no lo vemos. Sí. Es cuando lo vemos. Entonces, Romero lo midió cuando lo vio salir de detrás de
de Júpiter, cuando lo veía salir detrás de Júpiter. Pero claro, lo veía salir detrás de Júpiter no cuando salía de la superficie de Júpiter, sino cuando salía del cono de sombra. Rommel tuvo su, como tú dijiste, ¿no? Su chispita de suerte, ¿no? Porque con los medios que él tenía, Sí, esa claro, aproximación claro. era bastante buena. Con Sí, además, Rommel no tenía más que suerte, estelario. tuvo mucha intuición, porque ya te digo que fue cosa de intuición, porque como sus cálculos entraban dentro del margen de error, pues fue más intuición que otra cosa. Cassini no le echó ni cuenta. Le dijo que no, que no, que no, eso no, que no lo convencía porque esos 22 minutos que midió él, esos 22 minutos entraban dentro del margen de error total. O sea que... Bueno, pero por lo menos demostró que la velocidad de la luz era finita, no infinita, que todavía alguno pensaba que era infinita. Sí, sí. Bueno, más preguntas. Juan, te veo con ganas de preguntar. Venga, pregunta. No, es que yo tengo en mente que no lo pongo en pie, porque eso me lo explicaron hace muchos años, de cómo en un laboratorio se midió la velocidad de la luz y era utilizando un interferómetro de espejos. Entonces eran unos espejos, lo que no me acuerdo exactamente si era un cuadrado o un hexágono, con cada cara tiene un espejo, unido a un eje. Entonces ese eje giraba y cogía la luz y la reflejaba. Claro, si tú aumentabas la velocidad de rotación de ese eje y de esos espejos, llegaba un momento en que no veías la luz. Entonces, sabiendo la velocidad de rotación que tenías en el motor, allí se llegó a calcular la velocidad de la luz. Pero no lo pongo en pie. Eso me lo explicaron y te puedo decir que hace 50 años. Y tengo que buscarla a ver si hay alguna documentación por ahí, para ver exactamente el artilugio que utilizaron. Porque era muy rudimentario. Pero consiguieron, digamos, llegar también a ver la velocidad de la luz. Pues nada, cuando lo ponga en pie no lo explica. Sí, es que cada vez que tú me lo comentas, intento, digamos, recordar eso y a ver dónde busco el famoso experimento ese. Porque está basado en interferometría, porque lógicamente tú lo que haces al final es con unos espejos reflejar la luz y conseguir que en un momento dado no llegues a ver la luz. Porque Claro, no, por interferencia, que hay una interferencia destructiva, claro, que no llegues a ver la luz por culpa de que van desfasadas y ese desfase hace que cuando una, por decirlo de alguna manera, tiene el pico para arriba, la otra lo tenga para abajo y la suma hacia... justamente, lo que se explica, digamos, como los dos famosas ranuras en un estanque, que llega una perturbación de agua y cuando salen dos y se aparecen los nodos cero y los nodos doble de fase. Juan, el experimento ese que estabas hablando tú no es el de Michelson-Morley. No. Usan un interferómetro también, ¿no? Sí, también. Michelson-Morley utilizó un interferómetro, pero para medir la velocidad de la Tierra respecto del éter. Sí. Entonces, la idea era que cuando la luz viajaba por el interferómetro en la dirección en la que viajaba la Tierra y cuando viajaba en la perpendicular, pues iban a distinta velocidad. Entonces, luego había un espejo que la devolvía otra vez, la volvía a juntarse, había un espejo que la separaba. Luego la volvía a juntar y si una había ido más rápida que la otra, y tenían que ir desfasadas, tenían que llegar desfasadas. Y no llegaban desfasadas, llegaban siempre en fase. Y da igual la orientación, porque aquello, claro, el interferómetro de Michelson giraba. Porque claro, no sabemos en qué dirección se mueve la Tierra respecto del éter, no lo sabíamos. Entonces se trataba de buscar, no solo de buscar la velocidad, sino de buscar la dirección. Entonces el interferómetro giraba. Pero daba igual cómo tú pusieras el interferómetro, siempre los dos rayos nunca entraban desfasados, siempre entraban en fase. O sea, siempre recorrían exactamente el mismo, siempre llegaban a la vez. Nunca no había una pérdida de velocidad ninguno de los dos. Con lo cual el éter no había éter. No, con lo cual, bueno, o no había éter, se interpretaron de varias maneras. La primera interpretación es que la Tierra arrastraba al éter
De manera que el éter de alrededor de la Tierra no se movía. Y la Tierra no se movía respecto del éter que estaba alrededor de la Tierra. Eso fue una idea de alguien que se le ocurrió. Que la Tierra en su movimiento arrastraba al éter. De manera que el éter que estaba alrededor de la Tierra no se movía respecto de ese éter. Otra idea fue la de Lorentz. La de Lorentz, que fue al final la que le sirvió a Einstein. Que Lorentz dijo que, bueno, pues en la dirección del movimiento se acorta la distancia se acorta, de manera que aunque vaya más lenta, recorre menos tiempo. Y una cosa compensa a la otra y al final llegan a la vez. Y eso fue la transformación de Lorentz, que era que la distancia en la dirección del movimiento se acorta. Es más corta la dirección. En la dirección del movimiento las distancias son más cortas que en otra dirección. Eso lo dijo Lorentz, para explicar precisamente el experimento de Michelson-Morley. Pero lo dijo como un artilugio matemático, no lo dijo realmente pensando que eso era realmente así. Lo dijo como un artificio matemático. Quien lo dijo que era realmente así fue Einstein. Bueno, pues ya sabemos un poquito más, ¿no, Manolo? Si no tenéis más preguntas, vamos cortando, ¿vale? Ahí va a ser una duración no muy extensa, hasta una horita, más o menos. Y la próxima sesión el miércoles con Carolina, que la tenemos por aquí, con la basura espacial. Así que como si no llueve, a ver si venís para el local. Que el otro día hubo menos gente, se notó la lluvia y el frío, pero a ver la próxima semana si nos vemos allí. Esperemos que de aquí a la semana que viene nuestro satélite no sea ya una basura espacial. Esperemos. Tenemos un poquito más de basura. El Falcon se queda por ahí. Cada día más basura. Seguro que va a funcionar bien. Pues nada, si no hay nada que preguntar, voy cortando, ¿vale? Sí, venga, nos vemos el nada. miércoles. Y Gracias si por salís vuestra atención. con los telescopios, que tengáis una buena noche. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta luego. Gracias, Manolo. Hasta Hasta luego. Hasta luego.